Amigos del canal del Congreso, ¿cómo están? El 11 de septiembre es sin duda una fecha trágica para la historia del mundo. Un 11 de septiembre del 2001, cerca de 3.000 personas de diferentes países del mundo perdieron la vida. Murieron en la denominada Zona Cero, tras el impacto de aviones sobre las Torres Gemelas. Vamos a recordar justamente esta infausta fecha, porque además del trabajo que se tuvo que desarrollar en todo lo que significó la labor de rescate de cuerpos, del trabajo con los heridos, no solo a nivel de los Estados Unidos, sino también a nivel del Perú. En 11 años atrás, en el consulado del Perú, concretamente en Nueva York, en los Estados Unidos, pues estaba al mando, como encargado en ese entonces, del ministro consejero Gabriel Pacheco Crespo. Él visita justamente los estudios del canal del Congreso y nos va a contar un poco de todo ese trabajo y de toda esa labor que tuvieron aquella ocasión. ¿Cómo está, ministro consejero? Bienvenido aquí al canal del Congreso. Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, en aquella época, el 11 de septiembre, me encontraba encargado del Consulado del Perú en Nueva York y se produjo esta tragedia, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y fue de mañana. Nos sorprendió realmente que se secuestraran 4 aeronaves casi en simultáneo, que 2 de ellas fueron dirigidas por los terroristas hacia las Torres Gemelas. Yo me encontraba en ese momento llegando a la estación del tren, residía en la parte norte de Nueva York, y nos evacuaron a todos los pasajeros en forma rápida y se cerró la estación del tren y no se reabrió hasta las más o menos 5 de la tarde de ese día. Más o menos, bueno, el primer impacto del primer avión fue como a las 8:45 más o menos de la mañana, el segundo unos 20 minutos después, ¿no? El primero contra la Torre Norte, generando un incendio pavoroso. Sin embargo, la reacción inicial de las autoridades norteamericanas pensaban que no iba a ocurrir otra cosa que un tema, digamos, bajo control. Sin embargo, el impacto de la segunda aeronave fue terrible y en menos de 2 horas cayeron ambos edificios. De 110 pisos cada uno. De 110 pisos cada uno, ¿no? Cayeron verticalmente, lamentablemente quitándole la vida a casi 3.000 personas, ¿no? Y entre ellas, al final, 5 ciudadanos peruanos de quienes se ubicó los restos mortales de 3 y 2 quedaron desaparecidos para siempre. Varios medios de prensa estuvieron llamando y nosotros a su vez insistiendo con las autoridades norteamericanas para que nos reporten ubicación de peruanos, heridos, etcétera. Ahora, digamos, la reacción de los peruanos que se encontraban en ambas torres al momento de los atentados fue muy rápida, ¿no? Usted me cortaba fuera de micrófonos de que, digamos, el peruano, por la experiencia también de la violencia que se vivió en el Perú durante la década del 80 al 2000, sabía cómo reaccionar ante, digamos, atentados de tal magnitud. Eso es cierto. Efectivamente, el propietario de la empresa que tenía en el segundo sótano, la compañía de limpieza, apenas escuchó el primer impacto del primer avión en la Torre Norte, hizo evacuar a todo su personal. Entre ellos habían 40 peruanos y otro número similar de hispanos. Les ordenó ponerse a buen recaudo y salieron a 2 cuadras de distancia de la zona. Y estuvieron observando y afortunadamente todo ese grupo se salvó, no tuvieron ningún hecho que lamentar. Y fue una buena acción, puesto que la experiencia sobre atentados o terremotos en el Perú ha servido de alguna manera para que puedan ponerse a buen recaudo rápidamente, y aunque las autoridades, los bomberos en ese momento pensaban lo contrario, que tenían que regresar a sus centros de trabajo,
pero ellos no regresaron. ¿Sí? Muchos bomberos mueren porque las torres caen de arriba hacia abajo. Así es, y en la parte externa del edificio se habían ubicado a un número de heridos. Ese fue el error, por decirlo así, de la autoridad de los bomberos, puesto que al caer las torres cayeron encima de los heridos y encima de los bomberos. Claro, porque el norteamericano por lo general no cree o no piensa que su torre se puede hundir o caer abajo. Así es, así es. Piensa que son indestructibles. Así es, pero lamentablemente ocurrió esta tragedia de magnitud que enlutó a un número importante de nacionalidades, cerca de 57 nacionalidades distintas fueron afectadas por el número de trabajadores de diferente origen y geográfico. Yo tengo justamente aquí en manos los nombres de aquellos 5 peruanos, ¿no? 5 migrantes que murieron en las Torres Gemelas: Julio Fernández Ramírez, Luis Clodoaldo Revilla Meyer, Kenneth Lira Arévalo, Iván Carpio Bautista y Roberto Martínez Escanel. Todos ellos cumplían, digamos, una función laboral el día en que se encontraban en las Torres Gemelas. Así es. Por ejemplo, el señor Iván Carpio era un chef que trabajaba en el restaurante Windows of the World, que era en el último piso de una de las torres, y él llegó a comunicarse con un familiar, con una tía, vía celular, y le dijo que estaba en una situación difícil, ¿no? Y que, bueno, que lamentaba su propia situación, y bueno, fue la última vez que se comunicó, porque después ya, al caer las Torres Gemelas, él perdió la vida. Fue una situación muy dura, como fue también la del señor Luis Clodoaldo Revilla Mier, también un ingeniero que trabajaba en las Torres Gemelas, y pues, lamentablemente perdieron la vida. Ahora, el pánico que, digamos, cunde al momento de los impactos de estos aviones contra las torres. La oficina suya, la del consulado peruano en ese entonces, ¿a qué distancia se encontraba de las Torres Gemelas? Bueno, estaba más o menos a una distancia de entre 28 y 30 cuadras. Solamente se veía el humo de lejos, sin embargo, el sobresalto durante todo, a partir del segundo impacto sobre todo, fue general en toda la ciudad, en todo Manhattan, y se veía por televisión la transmisión del impacto de los aviones y luego la caída de las torres. Realmente ha sido un antes y un después, puesto que ha generado muchos traumas, mucho luto, ¿no? Un atentado de esta magnitud con pérdidas de vidas inocentes. Ahora después, ¿qué ocurre? ¿Cuál es usted, digamos, como peruano, como extranjero, cómo observa el comportamiento de los norteamericanos? Bueno, déjeme referirle lo siguiente. Nosotros, sí. Yo de inmediato me comuniqué con el jefe del servicio secreto de la policía de Nueva York. Teníamos unos conocidos, amigos, y sin embargo, en las primeras 2 horas, realmente estaban desconcertados. Lógicamente, activaron sus sistemas de emergencia, y a la tercera hora, cuarta hora ya estaban organizando el rescate de las víctimas, todos los bomberos estaban en acción, el equivalente a la Policía Nacional estaba en plena alerta, se activó el Federal Emergency Management Agency, que es el FEMA, que es una entidad que cubre todos los aspectos de la seguridad nacional. ¿Cómo observa usted psicológicamente, anímicamente, al norteamericano común, al norteamericano de a pie, que habitualmente circula por esa zona tan transitada de Nueva York? Bueno, el pánico fue generalizado y la reacción en horas de la tarde fue de indignación, y le voy a contar una anécdota que a mí personalmente me ocurrió. Yo después en la tarde de ese día, un amigo peruano me llevó hasta la zona cero. Me proveyó de un carnet periodista y pudimos entrar en la zona, porque yo también tenía unos sobrinos que estaban en la zona en el momento de la tragedia. Luego aparecieron, cuando regresé a la casa,
tomé el tren. Mis facciones son de sudamericano, ¿no? Y por las cejas tengo un parecido a algo, un 12% de árabe. Entonces me ocurrió un percance porque los americanos me miraban mal, ¿no? Claro. Y en un momento dado quisieron, uno de ellos que estaba sentado a mi costado, me hizo un ademán como de Agresivo. agredirme. Ya. Entonces me tuve que poner de pie, me acerqué a la persona que chequea los boletos y me tuve que bajar del tren un par de estaciones, una estación antes de llegar a la mía, que mi casa más arriba, una estación más. Y esa misma tarde un grupo de americanos se había incendiado en New Jersey, en el estado vecino, la tienda de un árabe. Entonces esa fue un poco la reacción de los americanos, del americano de a pie, por sentirse dolido, agredido, humillado porque las Torres Gemelas es el centro financiero del mundo, el Pentágono, el centro del control militar del país. A donde se logró desviar una nave, se estrelló allí, y el otro avión iba con destino al Capitolio. Entonces, quizás por un momento la debilidad de la seguridad del país que estuvo en jaque, entonces generó una reacción quizás en cadena del ciudadano norteamericano. O sea, por momentos usted sintió también, digamos, esa preocupación, ¿verdad? Me contaba usted el hecho, por ejemplo, de alguna manera pasar como periodista para buscar a sus familiares. Sintió también el golpe, el impacto de lo que significaba esa tragedia. Así es, y el estar en la zona fue terrible. Todavía se sentía en el ambiente la polvareda, una especie de una nube suspendida, tóxica. Tuvimos que amarrarnos la corbata en la nariz, ¿no? Y en realidad un poco fue inútil ese viaje porque no se logró nada. Más bien al día siguiente, ya con la coordinación establecida con las autoridades, pudimos recorrer los 5 hospitales durante varios días para ubicar a los peruanos, ir encontrándolos, rescatándolos y con las listas nuestras, cotejar con las listas de los 5 hospitales de la zona de Wall Street. Esta fue una circunstancia en la que, digamos, usted se quedó como encargado del consulado peruano. Sí, estuve encargado del consulado. Lo siguiente es que... ¿Nunca pensó que le iba a tocar una situación tan difícil? No pensé que fuera una cosa tan seria, tan aleccionadora, pero confieso que me ayudó también a madurar como funcionario, como persona. Esa maduración, digamos, ¿qué es lo que más rescatado de todo ello? Bueno, lo más duro ha sido el ver el dolor humano, ¿no? La muerte, que todavía me emociona, ¿no? Es terrible, fue terrible. Y seguramente sentimientos encontrados, ¿no? Sí. Tener que ingresar a esa zona y ver que mucha gente necesitaba ayuda. Así es. Es difícil recordar situaciones tan duras al ver al primer día, ver cadáveres, situaciones durísimas que en realidad a uno lo marcan. Digamos, ¿fue el momento en su vida más difícil? Sí, ha sido el momento más duro de mi vida. Y de su carrera como, digamos, en el servicio diplomático. También ha sido en mi carrera lo más duro, lo más desafiante que he podido enfrentar. Correcto. Ahora, ¿volvería usted al consulado o a la embajada peruana en esta zona? Sí, sin duda, volvería. Sí, la superioridad me nombra, claro. Correcto. Bueno, la verdad que usted nos ha contado hechos que quizás muchos desconocíamos, porque el Perú aquí el 11 de septiembre era un día pues especial. Estaba aquí en Lima justamente el presidente Bush con Colin Powell, que era el hombre fuerte de la defensa en los Estados Unidos. Así es. En esos momentos se había aprobado la Carta Democrática Americana,
y el jefe de Estado norteamericano tuvo que regresar muy rápidamente a los Estados Unidos. Paradojas de la vida, ¿no? Porque nadie podía imaginar que el presidente norteamericano estando en Lima, pues ocurrir esto en los Estados Unidos. Así es. En fin, bueno, son situaciones y circunstancias que ocurren. Sin embargo, hay que seguir adelante, trabajar y mirar el futuro con optimismo. Permítame ir a una pausa, don Gabriel Pacheco, ministro consejero, para volver luego y seguir hablando sobre otro trabajo más que usted desarrolla aquí en la Cancillería, y es este trabajo de asistencia al connacional o al nacional, ¿verdad?, que vive en el exterior. ¿Cómo no? Encantado. Estamos aquí en el canal del Congreso con uno de nuestros invitados en esta jornada para hablar justamente del trabajo del servicio diplomático en el Perú y, digamos, las vicisitudes que también les toca vivir. Pausa y retornamos. Únete a la gran señal del Congreso de la República Televisión. Mantente informado a través de nuestras transmisiones en vivo y variada programación por el canal 56 de Movistar TV, Claro TV y VEZ Cable, con una señal a nivel nacional e internacional vía internet a través de nuestro canal web y radio web, y desde tu celular vía internet móvil. Con presencia en las redes sociales, interactuando con peruanos de todo el planeta mediante nuestro Facebook, Twitter y YouTube. Porque hoy transmitimos la voz de todos los peruanos. Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Amigos del canal del Congreso, seguimos aquí conversando con el ministro consejero Gabriel Pacheco Crespo, quien además es subdirector de la Oficina de Asistencia al Nacional en la Cancillería. Ministro consejero, ¿en qué consiste esta labor que desarrollan ustedes, que entiendo está relacionada permanentemente a conocer la situación y a apoyar sobre todo al peruano que vive fuera de nuestras fronteras? Gracias. Sí, el trabajo que nosotros desarrollamos en la Subdirección de Asistencia al Nacional, que forma parte de la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional, concretamente hacemos una labor de ubicación de ciudadanos peruanos a solicitud de sus familiares, repatriación de connacionales que están en situación de indigencia, repatriación también de peruanos que han fallecido y que también se encontraban o se encuentran sus familiares en esa condición, digamos, quizás no solamente de indigencia, pero sí también de escasez económica, lo cual genera una acción envolvente, global, a nivel de todos los consulados nuestros en el exterior. Contamos con un programa de ayuda humanitaria basada en un pequeño fondo que administramos con mucha seriedad a efectos de poder llegar con esta acción de repatriación a los que verdaderamente lo necesitan. Bajo ese concepto también brindamos a través de nuestros consulados una asesoría legal para la situación migratoria o en general cualquier situación judicial, pero una asesoría inicial que no conlleva que nosotros contratemos un abogado, sino una asesoría inicial donde como consulados velamos por que se materialice el debido proceso y se respeten los derechos humanos. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, en otro caso, digamos, de peruanos que pudieran estar en indigencia, no cuentan con los recursos como para repatriar el cuerpo de su ser querido? Bueno, un familiar recurre al consulado correspondiente, se verifica la situación socioeconómica de la persona, tanto en el exterior de los familiares como en Lima, ¿no? Solicitando a la municipalidad donde residen un informe socioeconómico y, de ser el caso, una constancia más directa de la situación económica laboral de la persona. Una vez contado que se cuenta con esos dos certificados, se puede autorizar al consulado a que, bueno, lleve a cabo el tema de la
entrega del cadáver o si es un enfermo que pueda ser atendido por un centro hospitalario o un albergue. Y el consulado se encarga en ese momento ya de adquirirlos. Si es un fallecido, pues contar con la asesoría de una funeraria, se hace embalsamamiento, ¿no? Y finalmente se repatria el cadáver hasta Lima, si es vía aérea. Correcto. Y si es vía terrestre, hasta entrada a la frontera. Correcto. Para terminar, finalmente, quería consultarle cuántos casos tienen, digamos, en agenda en la actualidad la Oficina de Asistencia al Nacional. Actualmente estamos llevando en simultáneo más o menos 597 casos. Buen número. Es un buen número. Hay algunos casos pasivos. Por ejemplo, hay peruanos que han sido condenados por diferentes penas, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos de llevar y traerse cartas vía valija, ¿no? El consulado correspondiente les lleva libros, alguna ropa que necesiten. Siempre está en eso cada consulado pendiente. Por ejemplo, en Sudáfrica tenemos un número importante de peruanos que sufren una condena, más o menos llegan a 36, ¿no? Pero son casi, como digo, pasivos, pero la actividad es que se envían cartas, pequeños paquetes, ¿no? Que puedan servirle de contacto del condenado con sus familiares. Correcto. Bueno, don Gabriel Pacheco Crespo, embajador o ministro consejero y subdirector de Asistencia Nacional de la Cancillería, le agradezco mucho por estar aquí en el canal del Congreso y por supuesto habrá seguramente una nueva oportunidad para seguir conociendo más ampliamente el trabajo que desarrolla en Torre Tagle. Cómo no, en la parte que nos corresponda, encantadísimo y muchas gracias. Y gracias por contarnos también su experiencia de vida hace 11 años en los Estados Unidos. Con mucho gusto. Muy gentil. Era entonces don Gabriel Pacheco Crespo, ministro consejero de la Cancillería, contándonos del trabajo que viene desarrollando y de esa difícil situación que le tocó también desarrollar y cumplir cuando se encargó de lo que significa la representación del Perú en el consulado en Nueva York.